Prueba esto durante 21 días y yo te prometo que tu vida cambiará. El 99% de la gente exitosa practica este único hábito. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia, porque siempre digo, no fallan los principios, fallan las personas, y es por no aplicar los principios. Hoy vamos a hablar de un hábito fundamental que tienen el 99,9% de la gente exitosa. Y yo te prometo que, aunque parezca sencillo y parezca una locura, yo te prometo que si tú haces esto, tu vida se va a transformar. Garantizado. Y es que, decía Aristóteles, que el ser humano somos criaturas de hábitos, somos animales de costumbres. Y yo explico en la saga de la voz de tu alma que primero tú creas tus hábitos y después tus hábitos te crean a ti. Y porque los hábitos son inconscientes. Entonces, te puedo contar millones de anécdotas con esto. He sido deportista de élite durante 22 años y no nos gustaba entrenar duro, sufrir y todo eso. Entonces creamos hábitos alrededor de eso. Porque una vez teníamos el hábito, por ejemplo, yo hace 10 años que dejé de nadar, ¿no? Si yo ahora me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a entrenar 2 horas y media a la piscina, más luego el gimnasio, más luego por la tarde otra vez, no podría, porque he perdido el hábito de entrenar a ese nivel. En cambio, cuando lo llevaba haciendo desde que tenía 6 años hasta los 28 años, pues tenía el hábito de hacerlo. Para mí ya no era costoso, no quiere decir que siempre me apeteciera, pero tenía el hábito. Ya sabía cómo hacerlo, no tenía que pensar en hacerlo, no tenía que esforzarme en decidir hacerlo. Y hay ciertos hábitos que hacen que la gente sea exitosa en la vida. Y hoy te voy a hablar de uno de ellos, quizás del más importante y también el más sencillo y el que muchas veces no le prestamos atención precisamente por lo sencillo y lo fácil que es. Pero recuerda que lo fácil de hacer también es fácil de no hacer. Ahora prueba esto. Coge 2 camisas o 2 camisetas y una la arrugas, le haces una bola y la pones en el armario. Las 2 que estén limpias, ¿eh? Pero una la arrugas, la pones en el armario. La otra la doblas bien y la pones en el armario. Y al cabo de unos días te las pones. Ponte primero la que has arrugado y la has puesto en el armario. Póntela y siéntela. Siente lo que sientes. ¿Cómo se siente? Y luego cambias y coges la que has doblado bien y has puesto en el armario y te la pones. Y la sientes. ¿Cómo lo sientes? Muchas veces no nos damos cuenta, pero la sensación que tú tengas con lo que tú usas está cambiando tu energía hacia un lugar o hacia otro. Y recuerda, y siempre te digo, que todo es energía. Así que la energía es magnética y atraes aquello que está en la misma frecuencia de vibración. Así que ya te acabo de demostrar, simplemente con una camisa mal doblada, una camisa bien doblada, cómo cambia tu energía. Lo mismo ocurre con hacer la cama. Haz la cama o no hagas la cama. Verás cómo duermes esa misma noche cuando llegues a tu casa. De hecho, hay culturas, por ejemplo, en la cultura hindú, dicen que cuando no haces la cama, el diablo, el demonio, se salta en tu cama y empieza a jugar en la cama. Y luego por la noche no puedes dormir y tienes pesadillas. Lo cual es verdad. Y cuando hablan del demonio, Satanás y todo esto en nuestra cultura también, hablan de las energías negativas. Y cuando hablamos de Dios, de la divinidad, hablamos de las energías positivas.
Es tan simple como eso. Energías negativas, energías positivas. Así que todo lo que te afecta negativamente, todas las energías negativamente son el diablo. Todas las energías que te afectan, que te elevan, que te ensalzan positivamente, son Dios o la divinidad. Es eso. Entonces, si tú coges unos papeles y los arrugas, tú coges un papel y lo arrugas y lo tiras así, lo dejas por ahí tirado, eso atrae formas de negatividad en tu vida. En cambio, si tú coges los papeles y los tienes bien ordenados, los tienes bien posicionados, bien ordenados, lisos, rectos, limpios, bien puestos, eso atrae formas de positividad en tu vida. Así que tirar un papel y tenerlos ahí desordenados atrae al diablo, a las formas de negatividad, y tenerlo todo bien ordenado, bien limpio y bien guardado atrae formas de positividad. Entonces, en un mundo tan moderno, que se han perdido todas estas costumbres y no se tiene en cuenta la parte energética de las cosas, y es por eso que herramientas como el Feng Shui, por ejemplo, funcionan. El orden de tu casa es el orden de tu vida. Atrae energías negativas, el diablo, o energías positivas, a Dios. Por ejemplo, si tú pudieras hablar con tu abuela y vieras su casa, te darías cuenta que hay ciertas cosas que están ordenadas de cierta manera. La sal y la pimienta están siempre juntas, nunca separadas, por ejemplo. Y el problema de todo esto es que se vuelven tradiciones, pero cuando se vuelven tradiciones sin que la gente sepa el por qué se hacen las cosas, llega un momento, en alguna parte de la cadena de las generaciones, que la gente se pregunta, ¿por qué debería estar haciendo esto? Y lo que no nos damos cuenta, y atento a esto por favor, que esto es muy importante. Nosotros hoy en día vivimos en el mundo de la distracción. Tenemos redes sociales, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos videojuegos, tenemos de todo. Y eso nos impide observar y pensar. Y cuando tú observas la naturaleza y observas la vida, te das cuenta de que de determinadas formas y te hace sentir todo lo fluye mucho mejor, y de otras determinadas formas todo fluye muchísimo peor. En cambio, hoy en día, en la era de la distracción, nadie tiene tiempo para sentarse, sentir y pensar. Pero nuestros antiguos sí lo sabían. Y sabían exactamente por qué doblaban las camisas y no las dejaban echadas una bola. Sabían perfectamente por qué colocaban los papeles rectos en la oficina. Sabían perfectamente por qué colocaban la sal y la pimienta juntas en el mismo lugar en la cocina. Sabían perfectamente todas estas cosas. Y sabían cómo afectaba esto a la energía de la casa y a la energía de las personas. Pero nosotros simplemente eso lo vemos como tradiciones, como cosas que se hacían pero no tienen ningún sentido. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué debería yo seguir haciendo todo esto? Y entonces empezamos a eliminar la armonía en nuestro hogar. Y eso afecta a la armonía en nuestra mente y la armonía en nuestras vidas. Y con el tiempo, nuestra vida se empieza a estropear. Energéticamente cada vez vamos peor y no sabemos lo que nos pasa. Entonces, cuando ya estamos muy mal, decidimos ir a un psicólogo. Y el psicólogo nos trata la mente, pero no trata el espacio, ni trata los hábitos. Entonces, es como borrar para volver a llenar siempre de lo mismo. No tiene ningún sentido. Si no cambias el origen, no cambias la base y tomas conciencia del porqué de las cosas. En la saga de la voz de tu alma os digo, el primer paso para el cambio es la conciencia. Tomar conciencia del por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos comportamos como nos comportamos y por qué funciona el mundo de la manera en que funciona. Y cuando te das cuenta de que todo es mental y todo es energía, entonces las cosas empiezan a cambiar, porque empiezas a darte cuenta de lo que antes pasaba desapercibido. Entonces entiende por favor que todo a tu alrededor, todo está afectando a tus niveles de energía. Todo tiene una razón de ser y todo a tu alrededor está afectando a tus niveles de energía. Absolutamente todo. Y que esos niveles de energía determinan tus niveles de vibración. Y los niveles de vibración determinan todo. Determinan la atracción que tú produces en tu vida. Entonces, estas cosas, mucha gente las sabe, pero no sabe el por qué. Entonces, simplemente piensa, es que toda la vida se han hecho así. Entonces, pasan a la tradición, pero no tenemos conciencia de las cosas. No sabemos el porqué de las cosas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Es como
la gente que practica yoga, ¿no? Hoy en día está muy de moda practicar yoga, ya hace muchos años. Y la gente hace yoga y dice, no, hago yoga y tal. Pero el yoga no es hacer posturas, no es solamente hacer respiración. Detrás del yoga hay una ciencia, hay una cultura, el saber el porqué de cada asana, el saber de por qué cada respiración, de cada pranayama, la información que hay detrás de cada una de esas cosas. En definitiva, que no es que alguien, como hacemos hoy en día, ¿no? En el mundo occidental, inventamos algo porque nos gusta el nombre y nos gusta tal y ya está, y ponemos eso y se acabó. No. Son miles y miles y miles de años de práctica deliberada observando qué funciona y qué no funciona, y de ahí nace cada una de las posturas del yoga, para que luego vaya un occidental, se invente un nombre raro de yoga y ponga posturas nuevas porque las ha aprendido en el gimnasio. Y entonces hacemos posturas y no sabemos por qué. Y a todo le llamamos yoga, pero no sabemos el porqué de esas posturas, ni sabemos el por qué unas sí y otras no. Se trata de tomar conciencia. Entonces se entiende que hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos. Hace mucho tiempo leí en un libro que había una señora que partía las barras de jamón, las partía para hacerlas en la sartén y le quitaba los dos bordes. Y entonces un día le preguntó a su madre, oye, ¿por qué cortamos los dos bordes? Y dicen, bueno, no sé, la abuela siempre lo ha hecho así. Entonces se fue a la abuela y le dijo, oye abuela, ¿por qué hay que cortar los bordes del jamón para ponerlo en la sartén y freírlo? Y dijo, no hay que cortarlos, solamente que yo los cortaba porque la sartén era mucho más pequeña que el taco de jamón. Entonces tenía que cortar los bordes porque no me cabían en la sartén. La madre creyó que es que los tacos se cortaban, no porque la sartén era más pequeña y no le cabía, sino porque había que cortarlo, y eso formó parte de la tradición. Entonces, la madre lo hacía, la hija lo hacía y la nieta lo va a hacer. Y sin cuestionarse el por qué, si es correcto o no, y el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuántas cosas de estas hay en tu vida que estás haciendo y ni siquiera sabes el por qué las estás haciendo? Y San Pablo en la Biblia decía, orad sin cesar. Os he explicado que yo he sido deportista de élite durante 22 años. Tengo un montón de anécdotas de esto. Hay mucha diferencia entre el deportista, el nadador, en este caso yo era nadador, que los dos entrenan lo mismo, pero uno ora sin cesar y el otro no ora sin cesar. ¿Quién creéis que gana las carreras? ¿Qué significa orar sin cesar? Significa estar presente en lo que haces y saber el por qué lo haces. El nadador que no ora sin cesar, el entrenador le dice, haz esto, entrena esto, haz estos metros, haz estas series, etcétera, etcétera, etcétera. Y él solo obedece, no sabe ni el por qué lo está haciendo. El otro se interesa, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el motivo? Ah, vale, ahora ya sé por qué lo estoy haciendo. Entonces, este nadador no sabe por qué lo está haciendo, pero además, mientras está entrenando, como es todo mecánico, está pensando en la serie que vio ayer en la televisión. Este nadador sabe por qué lo está haciendo, tiene total convicción y creencia del por qué eso le va a llevar al resultado y está totalmente concentrado, orando sin cesar durante la práctica deportiva. Este no está orando sin cesar, este sí. Orar es conectarte con la visión de lo que quieres lograr. Arnold Schwarzenegger fue probablemente el fisioculturista más importante de todos los tiempos. Y él decía que cuando entrenaba en fisioculturismo y estaba en el gimnasio, cuando tenía que trabajar pecho, por ejemplo, sabía exactamente cuáles eran los ejercicios que tenía que trabajar para pectoral mayor, menor, y medio, lo que sea, pero se imaginaba mientras levantaba las barras de peso cómo los pechos crecían como montañas. Estaba visualizando durante la ejecución de la técnica. Mientras tomaba acción, visualizaba. Eso es orar sin cesar. Eso es saber el por qué hacemos lo que hacemos. Y el resto de culturistas, ¿qué hacían? Si Arnold levanta peso así, yo también lo voy a levantar y tendré los mismos resultados que Arnold. Entonces la gente se pone a levantar peso y no sabe el por qué lo hace. Entonces, tomar acción y hacer cosas sin saber el por qué las hacemos no produce ningún resultado, porque no estamos orando sin cesar. Entonces hoy en día vivimos en un mundo sin religión, sin creencias,
dominados por una ciencia que hasta los propios científicos se pelean, no se ponen de acuerdo entre ellos, científicos cuánticos que te dicen cosas que la ciencia tradicional no tolera y además trata de atacar y destruir a los otros, intereses empresariales entre medios de la ciencia que desvirtúan y desprestigian el mensaje científico, farmacéuticas influyendo en la opinión médica, etcétera, etcétera, con todas estas cosas. Y vivimos una cultura tan distorsionada que hemos perdido de vista la esencia de lo que funciona, de nuestra cultura más ancestral, todo lo que os enseña la saga La Voz de tu Alma, de todos estos principios tan ancestrales que siempre han funcionado y ahora puede que los hagamos mecánicamente, pero si no sabemos el por qué lo hacemos y por qué eso produce ciertos resultados, entonces no estaremos orando sin cesar. Tendremos acciones y pensamientos vacíos que no producen nada, porque os digo que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. Entonces, para tú tener un resultado aplicando ciertas acciones, necesitas el saber el por qué eso produce resultado y estar totalmente concentrado en el proceso, creyendo que eso va a producir el resultado. Entonces, produce el resultado. Es como en ciencia, se ha descubierto en física cuántica, es lo que se conoce como el efecto observador. La persona que observa la realidad, la creencia y la expectativa que tiene de esa realidad termina manifestando una realidad. Esto es ciencia, se descubrió hace más de 200 años. Entonces, debemos aprender el por qué hacemos las cosas y qué es lo que produce resultados. Entonces, básicamente, volver a introducir todos estos principios en la sociedad no es fácil. Pero lo que yo estoy haciendo es, si yo puedo impactar a cierto número de personas, esas personas en el futuro terminarán impactando a todo el planeta. Así que debes orar sin cesar. Eso es lo que quiero que practiques durante 21 días. Quiero que te enamores del hecho de cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Qué quiere decir cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu? ¿Y qué quiere decir orar sin cesar haciendo esto? Quiere decir que tomes conciencia en cada segundo de tu día qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que estás tratando de conseguir con eso? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Cuando vayas a comer, relájate. Come. ¿Y para qué estás comiendo? No comas solamente por sabor. Come por energía y por lo que esa comida le va a hacer a tu cuerpo. Cuando vayas a beber agua, no bebas solamente como un loco porque ya tienes sed. No, bendice el agua. Di que es agua de abundancia, o agua de vida, o agua de lo que sea que quieras lograr en tu vida. Y bébela, y siéntela. Y siente cómo baja por todo tu aparato digestivo. Siente el agua bendiciendo tu cuerpo. Eso es enamorarte del proceso de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu y tu alma. Y orar sin cesar. Cuando estés, yo qué sé, en tu negocio o en tu trabajo, cualquier cosa que hagas, hazla con amor. Hazla con la idea de crear un resultado. Eso es orar sin cesar. Como Arnold Schwarzenegger, cuando hacía las pesas en el gimnasio y se imaginaba que sus pechos crecían como montañas. Ora sin cesar todo el tiempo y verás que produce resultados extraordinarios. Y este es el hábito que el 99,9% de la gente exitosa tiene y el resto no. Acuérdate del ejemplo que te he puesto de los dos deportistas, los dos nadadores. Los dos entrenan lo mismo, pero uno ora sin cesar y el otro no. ¿Tiene resultados quién? El que ora sin cesar, porque sabe lo que está haciendo, está presente en todo el tiempo lo que está haciendo y tiene la visualización, la idea mental todo el tiempo del por qué está entrenando y está haciendo todo esto. Si tú haces eso en tus negocios, en tu relación de pareja y en tu alimentación, en tus hábitos diarios y cuidado de cuerpo, mente y alma, vas a tener un cambio radical y espectacular en tu vida. No me lo creas, compruébalo. Así que, bueno, déjame saber en los comentarios si te comprometes a probar esto durante 21 días y luego vuelve a contarme los resultados, porque quiero que lo pruebes. Vas a alucinar. ¿Quieres seguir aprendiendo? Suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Y si te ha gustado todo esto, imagínate lo que vas a encontrar dentro de la saga de La Voz de tu Alma. Aquí tienes toda la teoría de cómo hay que hacer todas estas cosas. Son 12 tomos, como ves, en tapa dura.
pero la enviamos a cualquier parte del planeta a través de la empresa DHL. Te voy a dejar aquí abajo el enlace también para que puedas conseguirlo y combínalo con el entrenamiento de supraconciencia, el dominio de la mente, el dominio mental de las tres mentes, consciente, subconsciente y supraconsciente. Si el universo es mental, dominar la mente es vital. Sin más, nos vemos en los siguientes vídeos, nos vemos dentro de las páginas de las sagas y del entrenamiento de supraconciencia. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo